¿Alguna vez te has sentido juzgado solo por ser quien eres? Imagina a un adolescente negro que solo quería un momento de paz, solo para encontrar barreras donde menos lo esperaba. En este emotivo vídeo, exploraremos un encuentro poderoso que revela los desafíos del prejuicio y la fuerza de la compasión. Prepárate para una historia que tocará tu corazón e inspirará el cambio. Quédate con nosotros y descubre cómo la amabilidad puede transformar incluso los momentos más difíciles. En una soleada mañana de domingo, Brian Thompson, un adolescente negro de 17 años, decidió visitar la iglesia local en busca de un momento de paz y oración. Iba vestido con sus mejores ropas, una camisa blanca impecable y pantalones negros, tratando de parecer respetuoso y esperanzado. Era su primera vez en la iglesia de San Mateo, una parroquia conocida por su tradición y conservadurismo. Brian entró en la iglesia con pasos hesitants, sus ojos escaneando los alrededores silenciosos y sagrados. La arquitectura gótica y los coloridos vitrales eran impresionantes, y por un momento, Brian se sintió reconfortado. Sabía que muchas personas veían la iglesia como un lugar de refugio donde podían encontrar consuelo y apoyo. Mientras caminaba por el pasillo central, sintió las miradas curiosas de algunos feligreses. Había algo en el aire, una mezcla de sorpresa y escepticismo. Pero Brian decidió ignorarlos, enfocándose en su objetivo de encontrar un lugar tranquilo para orar. Creía que en la casa de Dios, todos deberían ser bienvenidos. A medida que Brian avanzaba por el pasillo central, los murmullos comenzaron a resonar entre los bancos. Algunos feligreses susurraban entre ellos, sorprendidos, y en algunos casos, suspicaces de su presencia. ¿Qué hace él aquí?, preguntó alguien. «Es nuevo por aquí», respondió otro. Las reacciones variaban desde la curiosidad hasta la aprensión. Una mujer mayor sentada en la primera fila miraba a Brian con una expresión severa. Otro hombre, un poco más joven, parecía dividido entre la curiosidad y la preocupación. Las miradas sospechosas y las voces susurrantes crearon una atmósfera de tensión palpable. Brian, sintiendo la creciente presión, mantuvo la cabeza en alto y buscó un lugar en la parte trasera de la iglesia, lejos de las miradas más críticas. Solo quería un momento de paz para sus oraciones, pero la hostilidad era difícil de ignorar. Incluso los murmullos más suaves eran suficientes para hacerlo sentir incómodo. La iglesia, que debería haber sido un lugar de aceptación y paz, parecía menos acogedora con cada paso que daba. Al encontrar un banco vacío en la parte trasera, Brian se arrodilló y comenzó a orar en silencio. Sus manos estaban juntas y sus ojos cerrados con fuerza mientras murmuraba palabras de esperanza y súplica por su padre, que estaba gravemente enfermo. Las palabras fluían con fervor y sinceridad, reflejando la profundidad de su fe y preocupación. Rezaba a Dios por un milagro, para que su padre pudiera recuperarse y tuvieran más tiempo juntos. Brian sabía que la fe mueve montañas, y estaba decidido a hacer su parte, orando con todo su corazón. Sin embargo, incluso mientras oraba, sentía el peso de las miradas en su espalda. Las risitas ahogadas y los susurros incesantes continuaban, distrayéndolo momentáneamente. Respiró profundamente, tratando de concentrarse en su oración y bloquear el mundo exterior. La iglesia, que debería haber sido un santuario de paz y aceptación, se sentía como un lugar de juicio para Brian. Cada suspiro, cada movimiento era observado con ojos críticos. Sabía que su presencia estaba causando incomodidad, pero no podía entender por qué. Lo que Brian no esperaba era que su presencia silenciosa desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida y la de quienes lo rodeaban. Estaba a punto de descubrir que, incluso en los momentos más difíciles, los actos de bondad pueden venir de los lugares más inesperados. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Carol Bennett, una mujer de 55 años y miembro respetado de la comunidad de la iglesia, no pudo evitar observar a Brian. Era conocida por ser una figura autoritaria en la iglesia, alguien que mantenía el orden y la tradición. Vestida con un impecable traje azul, Carol caminó con pasos firmes hacia la parte trasera de la iglesia, donde Brian estaba arrodillado. «Perdón, joven», dijo, con voz cargada de autoridad. Brian levantó la vista, sorprendido al ver a la mujer frente a él. «¿Qué haces aquí?»,
preguntó, aunque la respuesta parecía obvia. Estoy orando, respondió Brian, tratando de mantener la calma. Carol frunció el ceño, visiblemente incómoda. Este no es un lugar para que te quedes. Tenemos una reunión importante pronto, y tu presencia distrae. Brian estaba conmocionado por la dureza de sus palabras. Sabía que no estaba causando ninguna perturbación. Solo necesito unos minutos, suplicó, su voz apenas un susurro. Pero Carol no se dejaba convencer fácilmente. Te pido amablemente que te vayas. Por favor, respeta este lugar y nuestra comunidad, insistió. Brian sintió un nudo en la garganta. No quería causar problemas, pero tampoco quería abandonar su oración. Señora, mi padre está muy enfermo. Solo quería orar por él. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? Esperaba que sus palabras tocaran su corazón, pero la mirada severa de Carol no mostraba signos de suavizarse. Todos tenemos nuestros problemas, respondió Carol fríamente. Pero este no es el momento ni el lugar para ello. Si realmente necesitas orar, hay otros lugares donde puedes hacerlo sin interrumpir nuestro servicio. Brian sintió frustración creciendo dentro de él. No estoy interrumpiendo nada. Solo estoy aquí, orando en silencio. Esto no debería ser un problema para nadie. Carol cruzó los brazos, su mirada se hizo aún más dura. No entiendes, joven. La semana pasada, tuvimos algunos vándalos que entraron aquí fingiendo ser adoradores. Causaron mucho daño. No podemos arriesgarnos a tener extraños aquí, especialmente durante nuestros eventos importantes. Brian estaba perplejo. ¿Crees que soy un vándalo? Solo estoy aquí para orar, por el amor de Dios. La tensión en el aire era palpable. Varios feligreses comenzaron a prestar atención a la discusión entre Carol y Brian. Los murmullos crecieron en volumen, y las miradas de desaprobación y curiosidad se intensificaron. Carol, sintiéndose respaldada por la creciente audiencia, mantuvo su postura. Necesitas irte ahora, declaró con firmeza. No podemos correr riesgos. Brian miró a su alrededor, dándose cuenta de que no encontraría apoyo entre los presentes. Sentía una mezcla de enojo y tristeza. Está bien, dijo finalmente, levantándose con reluctancia. Me iré. Pero sepan que estoy aquí con las mejores intenciones. Solo quería orar por mi padre. Antes de dar su primer paso hacia la salida, un hombre mayor se acercó. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó al ver a Carol. Ella explicó la situación, pintando a Brian como una amenaza potencial. El hombre, después de escuchar la historia, miró a Brian con una expresión de desconfianza. Tal vez sea mejor que te vayas, hijo. No queremos problemas aquí. Brian sintió que su corazón se apretaba. Sabía que estaba siendo juzgado injustamente, pero también sabía que quedarse allí solo aumentaría la hostilidad. Entiendo, dijo, tratando de mantener la compostura. Solo quería un poco de paz para orar. No pretendia causar problemas. Carol, sintiendo que tenía el apoyo necesario, avanzó. Más te vale irte ahora, antes de que las cosas empeoren, dijo con una frialdad que cortaba como una cuchilla. Brian miró alrededor una última vez, buscando un rostro amigable o un signo de comprensión, pero todo lo que vio fueron expresiones cerradas y miradas juzgadoras. Con un pesado suspiro, comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso se sentía como un peso enorme, cargado de humillación y tristeza. Cuando llegó a la puerta, se volvió para mirar a la congregación una última vez. Solo quería orar por mi padre, repitió, con la voz quebrándose. Espero que nunca tengan que pasar por esto. La puerta se cerró de golpe detrás de él con un sordo golpe, dejando un incómodo silencio en la iglesia. Carol, sintiendo que había hecho lo correcto, regresó a su lugar, tratando de ignorar el pequeño rastro de duda que comenzaba a formarse en su mente. Pero para Brian, el dolor y la injusticia de ese momento quedarían grabados para siempre en su memoria. Poco sabía Carol que esta no sería la última vez que vería a Brian. Un evento inesperado estaba a punto de cambiar las vidas de todos en esa iglesia, trayendo lecciones de humanidad y compasión. Si estás disfrutando de esta parte de la historia,
Dale un like y mantente al tanto para más actualizaciones. Brian sintió un nudo en la garganta. No quería causar problemas, pero tampoco quería abandonar su oración. Señora, mi padre está muy enfermo. Solo quería orar por él. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? Esperaba que sus palabras tocaran su corazón, pero la expresión severa de Carol no mostraba signos de suavización. Todos tenemos nuestros problemas, respondió Carol fríamente. Pero este no es el momento ni el lugar para eso. Si realmente necesitas orar, hay otros lugares donde puedes hacerlo sin interrumpir nuestro servicio. Brian sintió que su frustración aumentaba. No estoy interrumpiendo nada. Solo estoy aquí, orando en silencio. Esto no debería ser un problema para nadie. Carol cruzó los brazos, su mirada se volvió aún más dura. No entiendes, joven. La semana pasada, tuvimos algunos vándalos que entraron aquí fingiendo ser adoradores. Causaron mucho daño. No podemos arriesgarnos a tener extraños aquí, especialmente durante nuestros eventos importantes. Brian estaba perplejo. ¿Crees que soy un vándalo? Solo estoy aquí para orar, por el amor de Dios. No se trata de lo que yo piense, dijo Carol. Es una cuestión de precaución. Necesitamos asegurar la seguridad e integridad de este lugar. Te sugiero que encuentres otro lugar para orar. La determinación de Brian solo se fortaleció ante la insistencia de Carol. Entiendo tu preocupación, señora, pero no soy un vándalo. Solo soy un joven tratando de encontrar paz y consuelo en un momento difícil. Miró directamente a sus ojos, esperando ver un atisbo de comprensión. Carol, sin embargo, se mantuvo imperturbable. No se trata de quién eres. Se trata de mantener el orden y la seguridad aquí. No puedes simplemente aparecer sin previo aviso y esperar que todos acepten tu presencia sin cuestionarla. La congregación observaba atentamente, con algunos miembros comenzando a susurrar entre ellos. El murmullo creciente hizo que Carol se sintiera aún más presionada para mantener su postura. Joven, te pido amablemente que te vayas. No me obligues a llamar a la seguridad de la iglesia. Brian sintió el peso de la injusticia de la situación sobre sus hombros. Señora, solo quiero orar. Si fuera otra persona, ¿sería tratado así? ¿O es porque soy un extraño aquí, alguien que no pertenece a esta comunidad? Carol ignoró la implicación y se mantuvo firme. Necesitas irte ahora, repitió. No voy a pedirlo de nuevo. Brian, decidido a no rendirse fácilmente, intentó una vez más apelar a la humanidad de Carol. Mira, entiendo que tienes tus reglas y preocupaciones. Pero por favor, dame solo unos minutos más. Me quedaré aquí en la parte trasera, en silencio. No causaré ningún problema. Solo necesito terminar mi oración por mi padre. Carol suspiró, visiblemente impaciente. No lo entiendes. No se trata solo de ti. Se trata de la seguridad y el bienestar de todos aquí. Puedes orar en otro lugar. Hay capillas públicas, parques, incluso en tu casa. Este no es el momento ni el lugar para discusiones. Brian sintió que su frustración se convertía en desesperación. Por favor, suplicó, su voz casi un susurro. Solo necesito un poco más de tiempo. Mi padre está gravemente enfermo. Este podría ser mi último momento de paz antes de enfrentar lo que venga. Carol sacudió la cabeza. Todos tenemos nuestros problemas, joven. No es justo que impongas los tuyos a esta comunidad. Por favor, vete ahora antes de que me vea obligada a tomar medidas más drásticas. Brian miró a su alrededor, dándose cuenta de que nadie iba a apoyarlo. La impotencia y el sentido de ser juzgado injustamente eran abrumadores. Está bien, dijo finalmente, con un nudo en la garganta. Me iré. Pero sepan que están rechazando a alguien que solo quería encontrar un poco de paz. Brian comenzó a levantarse lentamente, aún tratando de procesar la injusticia de la situación. Cada movimiento se sentía como un peso enorme, cargado de humillación y tristeza. Cuando finalmente se puso de pie, miró a Carol una última vez, esperando que ella cambiara de opinión. Pero Carol permaneció impasible, con una mirada severa e inflexible.
Brian sabía que no había nada más que pudiera hacer. Dio unos pasos hacia la puerta, sintiendo las miradas de toda la congregación quemando en su espalda. Las palabras de Carol seguían resonando en su mente: no me obligues a llamar a la seguridad de la iglesia. Cuando llegó a la puerta, se volvió y habló con voz temblorosa pero firme: solo quería orar por mi padre. Espero que nunca tengan que pasar por esto. Con esas palabras, salió, y la puerta se cerró de golpe detrás de él con un sordo golpe. La iglesia, que debería haber sido un refugio de paz y aceptación, se había convertido en un lugar de juicio y exclusión para Brian. Afuera, se detuvo por un momento para tomar una respiración profunda. La injusticia de la situación seguía pesando en su corazón, pero sabía que necesitaba seguir adelante. El camino hacia el hospital donde su padre estaba hospitalizado parecía aún más largo ahora. Comenzó a caminar, sintiendo el viento frío en su rostro, pero decidido a seguir luchando por su padre. Poco sabía Carol que esta no sería la última vez que vería a Brian. Un evento inesperado estaba a punto de cambiar las vidas de todos en esa iglesia, trayendo lecciones de humanidad y compasión. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. La confrontación con Brian dejó a Carol visiblemente alterada. Regresó a su asiento al frente de la iglesia, tratando de recomponerse y enfocarse en el servicio que estaba por comenzar. Sin embargo, al sentarse, comenzó a sentir un dolor agudo en el abdomen derecho. Trató de ignorarlo, creyendo que era solo un dolor pasajero por el estrés de la confrontación. Pero el dolor no se fue. Por el contrario, se volvía cada vez más intenso. Carol comenzó a sudar y su respiración se volvió irregular. Trató de levantarse, pero sus piernas se sentían débiles. Algunos feligreses notaron su angustia y comenzaron a murmurar entre ellos, preocupados por su estado. Carol misma estaba confundida y asustada. El dolor era insoportable, y sentía que algo estaba terriblemente mal. «Necesito ayuda», susurró, con la voz débil. Las personas a su alrededor comenzaron a moverse, pero todo parecía suceder en cámara lenta. Lo último que Carol vio antes de desmayarse fue el rostro preocupado de una joven tratando de sostenerla. Brian, que todavía estaba fuera de la iglesia, escuchó el alboroto desde adentro. Su primera reacción fue ignorarlo, aún sintiendo el picor de la reciente confrontación. Pero algo lo hizo detenerse y mirar hacia atrás. Vio el movimiento a través de las ventanas de la iglesia y se dio cuenta de que algo estaba mal. Su conciencia pesaba sobre él y decidió regresar para ver qué estaba pasando. Cuando Brian reingresó a la iglesia, vio a Carol en el suelo, rodeada por algunos miembros de la congregación. Sin dudarlo, se apresuró hacia ella, abriéndose paso entre los bancos rápidamente. ¿Alguien ha llamado a una ambulancia?, preguntó, con la voz llena de urgencia. La gente a su alrededor parecía paniqueada. Algunos estaban paralizados, otros intentaban ayudar de cualquier manera que podían. Brian se arrodilló junto a Carol y le tomó la mano. «Todo va a estar bien», dijo, más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. «Vamos a conseguir ayuda». Miró a su alrededor, esperando ver a alguien tomar el control, pero la mayoría parecía confundida e insegura sobre qué hacer. Brian decidió que necesitaba actuar rápidamente. Sacó su teléfono y marcó los servicios de emergencia. «Hola, estoy en la iglesia de San Mateo y una señora está muy mal. Se ha desmayado y parece estar en mucho dolor abdominal. Necesitamos una ambulancia de inmediato», dijo, tratando de mantenerse calmado mientras describía la situación. Al otro lado de la línea, el operador de emergencia hizo algunas preguntas rápidas para obtener más información. «¿Está consciente?». Brian miró a Carol, que parecía semiconsciente. «No, se desmayó. Pero estaba en mucho dolor antes de eso», respondió. «Entendido, una ambulancia está en camino. Quédate con ella y trata de mantenerla cómoda», dijo el operador. Brian colgó y volvió su atención a Carol. La hizo lo más cómoda posible, usando su chaqueta como almohada improvisada. «La ayuda está en camino», dijo en voz baja, tratando de calmarla, aunque ella podría no ser capaz de oírlo. Los miembros de la congregación a su alrededor parecían aliviados de que alguien estuviera tomando el control de la situación.
Algunas personas comenzaron a rezar mientras otros miraban con preocupación. No tardaron en llegar los paramédicos. El sonido de las sirenas fue un alivio para todos los presentes. 2 paramédicos entraron rápidamente a la iglesia, llevando una camilla y equipo médico. Se acercaron a Carol y comenzaron a evaluarla de inmediato. Se quejaba de un dolor abdominal severo y se desmayó hace unos minutos, explicó Brian a los paramédicos. Ellos asintieron y comenzaron a revisar los signos vitales de Carol, preguntándole sobre sus síntomas, aunque ella estaba demasiado débil para responder. Rápidamente se dieron cuenta de que la situación era grave y necesitaban actuar con rapidez. Los paramédicos colocaron cuidadosamente a Carol en la camilla y la prepararon para el transporte. La llevaremos al hospital más cercano. Necesita atención médica urgente, dijo uno de los paramédicos. Brian sintió un alivio al ver que Carol finalmente estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Mientras la trasladaban a la ambulancia, Brian caminó junto a ella, aún sosteniendo la mano de Carol. Todo va a estar bien, repitió, tratando de mantenerse calmado. Sabía que había hecho lo correcto al regresar para ayudar, a pesar de todo lo que había sucedido anteriormente. Las rápidas acciones de Brian marcaron la diferencia. Pero lo que no sabía era que esta situación crítica sería solo el comienzo de una serie de eventos que transformarían vidas. Mantente atento para ver cómo se desarrolla esta historia. Si disfrutaste esta parte de la historia, deja un comentario y sigue siguiendo. Al llegar al hospital, los médicos y enfermeras estaban listos para atender a Carol. La llevaron inmediatamente a la sala de emergencias, donde un equipo médico comenzó a trabajar rápidamente para estabilizarla. Brian siguió la camilla hasta la entrada de la sala de emergencias, pero le indicaron que esperara afuera. Mientras esperaba, Brian sentía una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar preocuparse por el estado de Carol. La sala de espera estaba tranquila, excepto por el ocasional sonido de pasos apresurados y conversaciones apagadas entre el personal del hospital. Después de unos minutos que parecían una eternidad, un médico salió de la sala de emergencias. Era el doctor David Miller, un cirujano respetado y jefe del equipo médico. Se acercó a Brian con una expresión seria pero tranquila. ¿Eres el joven que trajo a la señora Bennett?, preguntó. Brian asintió. Sí, soy yo. ¿Cómo está ella, doctor? El doctor. David tomó una respiración profunda antes de responder. Está en estado crítico pero estable. Sospechamos que tiene una apendicitis perforada, lo que causó una infección severa. Necesitamos operarla de inmediato para remover el apéndice y limpiar la infección. Brian sintió una punzada en el corazón. ¿Estará bien?, preguntó, con la voz llena de ansiedad. Estamos haciendo todo lo posible, respondió el doctor David. Está en buenas manos. Lo único que podemos hacer ahora es esperar y rezar. Mientras Brian esperaba ansiosamente, el doctor David y su equipo comenzaron la cirugía de emergencia en Carol. El apéndice perforado había causado peritonitis, una infección severa que podría ser fatal si no se trataba a tiempo. El procedimiento era delicado y requería habilidad y precisión. En la sala de espera, Brian intentó mantenerse tranquilo. No podía dejar de pensar en su última conversación con Carol en la iglesia. Las palabras duras y la confrontación ahora parecían tan distantes. Solo esperaba que ella superara esta prueba. Recordó las oraciones que había dicho por su padre y decidió rezar también por Carol. Por favor, Dios, ayúdala a superar esto. Ella necesita tu fuerza ahora. La cirugía duró unas horas, pero finalmente, el doctor David salió de la sala de operaciones con una actitud algo más relajada. Se acercó a Brian, quien se levantó inmediatamente. «Doctor, ¿cómo está ella?», preguntó ansiosamente. El doctor. David le dio una pequeña sonrisa. La cirugía fue exitosa. Pudimos remover el apéndice y limpiar la infección. Ella sigue en estado crítico pero estable. El siguiente paso es monitorearla de cerca y asegurarnos de que no haya más complicaciones. Brian sintió una ola de alivio recorrerlo. Gracias, doctor. Muchas gracias por todo lo que ha hecho. El doctor. David asintió.
Hiciste un gran trabajo al traerla aquí rápidamente. Cada segundo cuenta en situaciones como esta. Ahora, la moveremos a la UCI, donde estará constantemente monitoreada. Brian observó cómo las enfermeras trasladaban a Carol a una cama y la llevaban a la unidad de cuidados intensivos. Sabía que el camino hacia la recuperación aún sería largo, pero al menos ahora había esperanza. La vida de Carol estaba en manos de los médicos, pero el impacto de las acciones de Brian comenzaba a extenderse. Brian estaba a punto de descubrir que sus buenas acciones no pasarían desapercibidas. Si estás siguiendo esta historia, dale un me gusta y sigue viendo para ver cómo se desarrollan los próximos capítulos. El doctor. David, impresionado por la rápida acción de Brian, decidió hablar con él en más detalle. Después de asegurarse de que Carol estuviera estabilizada en la UCI, regresó a la sala de espera donde Brian esperaba ansiosamente. Brian, comenzó el doctor David, me gustaría agradecerte personalmente por lo que hiciste hoy. Si no hubiera sido por tu rápida intervención, el resultado podría haber sido muy diferente. Brian, que había estado perdido en sus pensamientos, levantó la vista al oír al doctor. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, respondió modestamente. El doctor. David sonrió. A veces hacer lo correcto requiere valentía. Actuaste rápido y con decisión en una situación crítica. Le salvaste la vida. Esas palabras tocaron profundamente a Brian. Sabía que había hecho lo correcto, pero escucharlo de un profesional experimentado era reconfortante. Gracias, doctor. Solo quería ayudar. Mientras tanto, Carol comenzó a recuperar la consciencia en la UCI. Sus pensamientos estaban nublados debido a la anestesia, pero lentamente empezó a recordar los eventos en la iglesia, el dolor, la discusión con Brian y finalmente, desmayarse. Al abrir los ojos, vio las luces brillantes del hospital y escuchó los monitores pitando a su alrededor. Una enfermera se acercó y explicó que había sido sometida a una cirugía de emergencia. Carol, aún aturdida, trató de procesar la información. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó, con la voz débil. Un joven te trajo, respondió la enfermera. Llamó a la ambulancia y se quedó contigo hasta que llegamos. Carol sintió una ola de vergüenza y gratitud. Recordó cómo había tratado a Brian y ahora él le había salvado la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Necesito agradecerle, murmuró. El doctor. David continuó hablando con Brian, explicando los próximos pasos en el tratamiento de Carol. Ella necesitará tiempo para recuperarse, dijo. Pero gracias a ti, está recibiendo la atención que necesita. Brian asintió, sintiéndose aliviado pero aún preocupado por el estado de Carol. Ella es fuerte, continuó el doctor. Y con tiempo y el cuidado adecuado, se recuperará. Me gustaría mencionar tu valentía y presencia de ánimo al personal del hospital. Es importante reconocer acciones como la tuya. Brian se sorprendió. No es necesario, doctor. Solo hice lo que pensé que era lo correcto. El doctor. David insistió. Estas historias inspiran a otros. Hiciste una diferencia hoy, y eso merece reconocimiento. Mientras tanto, Brian continuaba esperando en la sala de espera del hospital, sus pensamientos aún girando en torno a los eventos del día. No podía evitar pensar en lo rápido que había cambiado todo. Lo que había comenzado como una mañana de oración se había convertido en una emergencia médica y un encuentro inesperado con un doctor que ahora lo veía como un héroe. Brian intentó llamar a su madre para contarle lo que había sucedido, pero no pudo comunicarse con ella. Sabía que su madre estaría orgullosa de él, al igual que su padre, que estaba hospitalizado. La preocupación por su padre aún pesaba en su mente, pero sentía una pequeña victoria al saber que Carol estaba a salvo. Mientras esperaba noticias, Brian decidió caminar un poco por los pasillos del hospital, tratando de aliviar la tensión. Pasó por la capilla del hospital y entró a orar, agradeciendo a Dios por la oportunidad de ayudar a Carol y pidiendo fuerza para continuar enfrentando desafíos. El acto de valentía de Brian no pasó desapercibido, y la gratitud de Carol traerá nuevas oportunidades para la redención y el entendimiento. Las próximas horas revelarán cambios significativos para ambos.
Si estás disfrutando de esta historia, deja un comentario y sigue viendo para ver cómo se desarrollan los próximos capítulos. Carol despertó al día siguiente, aún recuperándose de la cirugía. Se sentía débil, pero el dolor había disminuido considerablemente. Al abrir los ojos, vio la figura de un joven de pie junto a su cama. Era Brian, quien había regresado al hospital para ver cómo estaba ella. «Hola, señora Bennett», dijo Brian con una sonrisa tímida. «Solo quería saber cómo te encuentras». Carol se conmovió al verlo. «Brian, yo no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida». Brian se encogió de hombros, tratando de restarle importancia a sus acciones. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Carol sintió una ola de arrepentimiento por la forma en que había tratado a Brian en la iglesia. «Brian, lo siento mucho por lo que pasó en la iglesia. Estuve muy equivocada al juzgarte y tratarte así. Fue muy injusto de mi parte». Su voz estaba entrecortada por la emoción. Brian asintió. Lo entiendo, Sra. Bennett. Todos cometemos errores. Lo importante es que ahora estás bien. Estaba dispuesto a dejar el pasado atrás, enfocándose en el presente y en la recuperación de Carol. Carol sintió un gran alivio al escuchar las palabras de Brian. «Gracias por perdonarme. Realmente aprecio tu compasión y valentía. Has mostrado una amabilidad que muchos de nosotros olvidamos practicar». Brian sonrió. «Si Dios puede perdonarnos nuestros pecados, entonces también debemos perdonarnos unos a otros». Esta conversación tocó profundamente a Carol. Se dio cuenta de que el perdón y la amabilidad eran esenciales para cualquier comunidad. «Me gustaría invitarte a regresar a nuestra iglesia. Nos gustaría darte una cálida bienvenida». Brian consideró la oferta por un momento antes de responder. Lo pensaré, Sr. Bennett. «Pero aprecio la invitación». En los días siguientes, Carol y Brian continuaron encontrándose en el hospital. Comenzaron a compartir sus experiencias religiosas, encontrando muchas similitudes en sus creencias y prácticas. Carol descubrió que, a pesar de sus diferencias denominacionales, tenían mucho en común. «Siempre vi a la iglesia como un lugar de tradición», dijo Carol durante una de las visitas. «Pero tú me has mostrado que también puede ser un lugar de compasión y aceptación». Brian sonrió. «La fe se trata de unir a las personas, no de dividirlas. Después de todo, todos oramos al mismo Dios». Estas conversaciones ayudaron a fortalecer su vínculo y a sanar las heridas del pasado. Carol se prometió a sí misma que haría todo lo posible para hacer que su iglesia fuera más acogedora e inclusiva para todos. Y Brian, a su vez, sintió que su fe había sido renovada por esta experiencia. Esperamos que hayas disfrutado de esta conmovedora historia. Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre lo que sucedió. Y no olvides ver otros vídeos en el canal para más historias inspiradoras como esta.